Buenas, de nuevo un episodio de Escuadra de Fútbol y con nosotros desde Ferrol la vaca Mudrik, desde Pucela el cerdo Bacon Power y un presente masquerano. Hoy tengo un ejercicio para recordar buenos momentos. Voy a empezar contigo, Mudrik. Cuéntanos tus tres, que hayas visto en directo, no vale del pasado, los 3 goles que más te emocionaron y qué estabas haciendo en ese momento. Buah. Los 3 goles que más me emocionaron. Que hayas visto en directo, es decir, no en vídeos repetidos. Uno no te lo vas a creer. Uno no te lo vas a creer. Porque yo creo que será la envidia casi de cualquier persona que esté en este directo y sea culé. Tuve la oportunidad. Cuando digo en directo me refiero a mi Tuve la oportunidad de ser uno de los aficionados que consiguió entrada para un mítico partido de Stamford Bridge con el gol de Iniesta. Después tuve la suerte, gracias a que de vez en cuando me voy moviendo por España, ir a un estadio de un club local que es, vamos, centenario, desde no hace mucho, que creo, sí, de hecho está en segunda división a día de hoy, del Club Deportivo Castellón, cuando ascendió hace ya tiempo. Yo fui con mis padres, gol de mal gusto, desde 20 metros, golazo, para ascender a ese equipo que llevaba 11 años en segunda vez. Y después que yo haya gritado más, que me haya quedado casi mareado, que yo haya visto estando en el campo, te diría que como entrenador, un gol de ganarle un derbi a un eterno rival que yo estaba entrenando, gol en el último minuto, que fue espectacular. No digo nombre ni nada porque no es conocido, pero de esos de que todo el cuerpo técnico se abraza, los jugadores se abrazan, significaba el campeonato, de eso que tú escribes una historia y dices, la cierro así, gol en el último minuto contra el rival, derbi, y te hace ganar la liga. Ya, top. Virgo, cuéntanos. ¿Has dicho en personas o puedo también? No, yo también, vale. Yo, de hecho, dos de mis 3 goles que voy a decir son de la tele. Hombre, pues mira, igual te quito uno, pero algo de señor, por supuesto. No, tenemos una diferencia generacional tuyo también. Claro, esa es la diferencia de años. El gol del señor, recuerdo que al día siguiente fui al colegio, lo estaban celebrando todos como si no ¿Eso lo viste en casa o...? Lo vi en mi casa. ¿Había tele? Había tele en blanco y negro, pero... No, sí, el gol del señor lo vi en directo y al día siguiente lo celebramos un poquito en el colegio. No me gustaba demasiado el fútbol por aquella época, pero recuerdo perfectamente aquel gol. Y un gol anulado después, cuando ya habíamos conseguido la clasificación, el 2-1. Por supuesto, el gol de Koeman, cuando Barcelona ganó su primera Champions. Entonces todavía creo que sumaba Copa Europa. Tengo que ser Europa o Champions, aún en el formato antiguo, cuando me quedó el Koeman, porque era un juego que me gustaba mucho y fue como ideal, en el momento ideal. ¿Dónde estabas? Estaba con unos amigos celebrándolo. Y que sea importante. Habría varios, pero quizás alguno de las ligas también que perdió el Madrid contra el Barcelona a última hora. O no, incluso más que un gol, podríamos citar uno que no sea gol, una jugada decisiva. Bueno, en principio era gol. Como te gustaba. Podemos sacar los temas para otro día. Pero tengo una curiosidad. Di el gol y después dices esa. Sí. No, el gol cualquiera, de Letizia mismo, uno de los goles de Letizia me emocionó bastante cuando remataron a Madrid y gracias a eso ganó el Barcelona, porque aparte del Valladolid, pues me gustaba el fútbol que hacía el Dream Team. Y el penalti de Djukic, el penalti que falló Djukic también, ese sí que lo celebré y recuerdo encima que estaba en una discoteca con un conocido, si faltaba ni viendo el partido, porque estaba igual el fútbol,
el sábado en una discoteca y el disjockey, que era colega mío, Lo puso. tenía una pequeña televisorcita allí dentro de su cabina y puso el momento del penalti y luego, pues, sí, mi compañero lo celebró otro signo de mañana. Yo ni sabía que estaba en fondo ese partido, como para pero sí, sí. Pues yo por orden cronológico, de más antiguo a más moderno, el más antiguo que tengo es precisamente el gol de Koeman en Wembley. Y recuerdo que nos acabamos de mudar de casa y lo estuve viendo porque no habíamos puesto la tele grande y lo estuve viendo en una tele que era así, estas que sintonizabas con la ruedecita. Y yo tenía 8 años todavía para luego, y de hecho yo iba a tomar con mis días después, y fue una locura, porque era la primera Copa de Europa del Barça. El segundo gol, también me va a spoiler, el compañero Gudri, eso es de Manu Gusto, precisamente lo vi en Gol Sur. Fue una locura porque además es que en el cancha estaban las vallas, que en esa época Castalia llevaba toda la zona de abajo vallada. Y el tercer gol es el de Iniesta en el Mundial, que estuvimos en el piso de un amigo, que nos vimos todo el Mundial juntos y siempre cenando la misma pizza, porque siempre no tendría que ser así, todo. Porque primero no lo habíamos visto juntos, justamente fue el único que perdió, y el Montero, y el momento del gol de Iniesta fue una locura. De hecho, mi amigo se tiró de las rodillas y la reventó. Vamos. Pero fue 3 goles para mí muy buenos, además, por la importancia, y encima es que son 3 goles. Has comentado una cosa que me ha parecido curiosa, retomando lo de un capítulo anterior. Has dicho que cuando os juntáis tenéis que escoger siempre la misma pizza para ver el partido. No, es una manía del otro. Era manía de otro, vale, referente al capítulo anterior de las manías. Y además tuvimos que todo mundial en el mismo sitio donde nos habíamos sentado. Yo estaba aquí frente a la tele y el de lado, y en ese piso, solo tiene que ser en ese piso. Yo también recuerdo que, no sé si fue una Copa Mundial y hace muchos años, los vimos todos los partidos en casa de un amigo y nos dijo que si no llevabas puesta alguna prenda de España o te fuera dominio, que era simplemente no te dejaba entrar. Y efectivamente llevabas a telefonía y o lo enseñabas lo que fuese, no te dejaba entrar. Sí, una especie de rituales que se fueron implementando y ampliando porque cada vez necesitamos más prendas, Claro. para conseguirlo, pero sí, sí. No sé, pero se va el derecho de admisión, ¿no? El clásico. Tal cual, fue triste. ¡Penalti! ¡Eso ha sido penalti! Pero Paco, que son los anuncios. ¿Ves penaltis donde solo hay césped? ¿O quizás te confundes con las camisetas de los jugadores? Tranquilo. En el fútbol, la visión es clave. Por eso, en Ópticas El Camaleón, nos adaptamos a tu visión del juego. Te ofrecemos la nitidez que necesitas para entender hasta la jugada más confusa. Descubre nuestras lentes Gol Perfecto. Porque lo que ves, es lo que es. Ópticas El Camaleón, ve el fútbol, no las excusas. Sí. ¿Qué nos estás hoy? A ver, yo quería hablar sobre las fiestas. Fiestas de equipo, sin entrar a nombres ni nada en concreto, pero porque se puso de moda no hace mucho, bueno, hace muchísimo tiempo, eran bien conocidas las fiestas de Ronaldo, las invitaciones de Beckham, la mítica fiesta donde el presidente del Betis se presenta en un Halloween en la casa, donde estaban todos los jugadores del Betis. Lamine Yamal con su fiesta de cumpleaños, Neymar y sus fiestas de cumpleaños. Pero yo me voy a lo más terrenal, a las cenas de equipo. Esas cenas que muchas veces lo que hacen es enlazar a esos jugadores. Que cada uno, muchas veces, si el fútbol es amateur, cada uno viene de un sitio, tal, y ahí es donde te conoces de verdad. ¿Creéis que eso junta más o puede llegar a separar? ¿Puede ser más perjudicial o beneficioso? Claramente es un ejercicio de cohesión, que puede derivar en alguna fricción siempre, pero eso es todo. Un mismo entrenamiento puede generar algunas fricciones, pero un ambiente distendido, donde a priori pasárselo bien, pero es necesario. No sé si a mí si es normal, no es necesario. Es más, voy a coger lo que tú has dicho de puede aparecer alguna fricción, ¿vale? Algún enfado entre jugadores. Yo creo que eso es beneficioso porque
el cuerpo técnico se puede dar cuenta de que hay algo que no funciona dentro del vestuario y es mejor atajarlo ahora que esperar a 6 meses. Y poner la balanza y decir, lo atajo para solucionarlo, decir, a freír parado. O sea, estás proponiendo hacer una cena de equipo prácticamente al poco de empezar. Por supuesto, todo lo que no sea, mira, un equipo amateur sin cenas de equipo, no deberían ni dejarle, vamos, Oye, participar en la ese liga. mandamiento que justamente como tarde en el penúltimo partido de la temporada son de cafito, porque un rodaje y no estás en medio de la liga, o sea, juegas el partido y de ahí a cenar. Bueno, después del partido igual no. Cuba. En pretemporada no hay. Si es pretemporada, igual te subo la apuesta y hacerlo 2 días antes del partido. 2 días, 2 días. 2 días porque al ser veteranos igual Alguno alguno no llega, alguno no llega y nosotros hemos estado en alguna cena, lo que hubiéramos jugado 5 días después, alguno no llega. Bueno, alguno ya le han curado ahí. Pones Entre hígado, dentaduras. Bueno, y alguno que te destapó, que no se iba ni de su sombra en un partido de fútbol y después, no sabes cómo, se deshacía de todas. Sí, sí. Se quedaba solo. Se llama desmarcia al espacio, ¿no? O sea, empezaba cualquier grupo de chicas y todas las tías así, ¡pa! ¿Podéis poner algún ejemplo de alguna cena de equipo o comida de equipo en la cual haya habido alguna fricción que no se haya podido solucionar luego y por desgracia algún miembro haya tenido que salir del plantel? ¿Te ponéis alguna situación similar? Pues es que he vivido yo siempre hemos hecho mucha cohesión. Yo es que no he tenido que ver un episodio así. No, yo he tenido la suerte de, en todos los equipos donde he estado, por suerte, o a lo mejor es como lo he vivido yo, he hecho o se ha hecho grupo. Siempre he sacado muy buenos amigos de todos los equipos que he estado, de todos. Incluso como entrenador de los chavales que he tenido o de las familias. Estoy diciendo esto y a mí no, Y igual me tampoco sabía te bien. Te pones a pastar por el monte con vaca feliz. O sea, pero uno grande y sin querer un coletazo a mí me da. Pero sí que he vivido alguna fricción de gente que a lo mejor ha tenido disputas anteriores de otros años, ya no de que llevan tiempo en el club, sino estaban en un equipo, estaban en otro equipo y se encuentran en ese equipo, porque los equipos amateurs ya sabéis que hay veces que son un equipo amateur que junta, va recogiendo jugadores de otros equipos que no consiguen hacer un amateur. Y a lo mejor coinciden 2 personas pues que en principio pues no esperaban encontrarse. Pues no es que haya vivido esa situación en concreto, pero sí que conozco gente que la ha vivido. Porque ha tenido la disputa anteriormente con otro jugador y de repente se encuentran en Yo no ese sé el lugar. caso y, como te he dicho antes, en mi caso es que siempre hemos tenido buen rollo en las cenas, como no. ¿Os ha pasado, referente a tu comentario, os ha pasado alguna ocasión que el típico rival con el que has tenido fricciones, como he dicho antes, o has tenido quizás incluso admiración por él, ha terminado en tu club y ha sido mucho mejor de lo que pensabas? Hombre, esa es fácil. Pero ¿y si te la digo al revés? ¿Cómo pensas? El típico jugador que has jugado contra él, no has considerado bueno, o a lo mejor no has jugado contra él, pero esperabas que fuera porque se habla muy bien de él, etcétera, y de repente aparece en tu equipo y te das cuenta que es, llámale, bueno, es muy perro y encima no es todo lo bueno y te das cuenta en por qué ha ido saltando de equipo en equipo. Yo eso lo he vivido. Bueno, siempre hay jugadores que luego también hay jugadores incluso que en ciertos entornos han brillado y en otros entornos no han dado un buen rendimiento. Es que eso, Cuando tienes confianza y te sale todo, a lo mejor o eres la persona que Sí, a lo el mejor. gira en torno a ti y vas a Claro. otro sitio y eres uno más claro, simplemente. eres un jugador que necesitas estar muy cubierto con jugadores más físicos por tu carencia, pero ni tienes un guante en el pie y que depende. Y si me voy a lo sentimental, y yo creo que si lo pensáis bien, creo que es el jugador insignia de eso, Yago Aspas. Sí. Yago Aspas
ha estado en clubes que tú miras su currículum y, oye, equipos de la Premier. Mira, llegó hasta los Estados Unidos equipos. Celta, Liverpool, Sevilla, Celta. Sí, pero en Liverpool, ¿eh? Pero con ese club, Y- el club han llegado a Sí, Premier. bueno, hasta el el Sevilla, estamos hablando de un Sevilla que siempre tuteaba con campeón de entonces la UEFA y Europa League. Pero si no me equivoco, creo que pasó por Sevilla un poco de tiempo. Pero el Yago Aspas, el Yago Aspas que se ha sentido bien y que ha brillado en casa. Navas le costó muchísimo salir de Sevilla. Ahora que has dicho ese ejemplo, no sé si recordaréis cuando Boca Juniors lo ganaba todo, incluso que ganó a Intercontinental, me parece que era el Real Madrid, jugaba con una defensa de 4, por delante 3 mediocentros defensivos que prácticamente lo cubrían, y Riquelme tenía una libertad absoluta de juego. Y yo antes tenía Palermo para todos. Palermo y Esqueloto normalmente o iba variando un Y poquito. otro lado por la derecha. Sí. Yo he llegado a ver partidos de ese Boca, que lo juega muy bien, y a Riquelme pasar un jugador a 1 metro y no hacer ni el amago de ir confiando en sus compañeros atrás. ¿Pensáis que eso sería adecuado en el fútbol moderno? Y ya en aquel momento me parecía extraño, pero en el fútbol moderno ¿se puede permitir que una persona, un jugador, actúe de esa manera dentro del campo? Hoy en día el fútbol, influido mucho también por la Premier, se ha vuelto muy física. Es complicado que jugadores de ese perfil no puedan tener un entorno sin trabajo. O sea, complicado. Pero O sea, hemos perdido al típico Claro. 10 antiguo canchero que decían en ligas de élites yo creo que sí. Yo creo que no. O sea, lo que pasa es que no. Creo que fue en capítulos anteriores que hablamos por ejemplo, del ejemplo de Vinicius. Pero que Vinicius era muy bueno ahora, pero si lo comparabas con los más grandes, no llegaban a los zapatos. ¿Qué estamos perdiendo ese jugador? Yo creo que ahora mismo un Riquelme no tendría cabida, por ejemplo, en la Liga en la Premier. Sí, un Riquelme no, pero un Messi. Hoy en día, Messi trabajaba. Messi iba andando. Era el mejor de la historia. Iba andando. Guardiola lo puso de falso punta. Y el Messi que andaba mucho, exigía mucho trabajo en los compañeros y era intocable. Pero ya se notaba muchas veces cuando llegaban a ciertas fases de niveles de partidos de Champions, ese Messi era a veces un poquito lastre en defensa, que era un dios, pero en defensa lastraba mucho. Y en un deporte que se ha convertido en más profesional a nivel atletas, un tiempo para atrás es complicado. No digo que sea imposible, digo que es muy complicado que un trabajador que no, o sea, que un jugador que no trabaje a nivel físico pueda lograr. Y ya para acabar, ya que estamos hablando de este tipo de jugadores, un jugador que a mí me fascinaba, que era Raúl, el Real Madrid. El típico jugador, podríamos decir, de barrio, que se las sabía todas, pero oportunista, que Canchero. estaba siempre Cansado de toda el la vida. canchero de toda la vida. Ese jugador sí que se ha perdido. No salen ya jugadores de ese estilo. ¿Reconocéis ahora a un jugador similar? No, No, de hecho, yo te diría que hoy en día, y yo creo que puede ser uno de los temas para hablar el próximo día, se ha perdido el fútbol de calle. Y hoy en día, en el fútbol base, se está intentando recuperar. Ojo, se está intentando recuperar. se ha pasado de académico. Sí, pero creo que se ha pasado la vuelta y creo que estamos volviendo a cosas, no te digo antiguas, sino aprovechando todo lo que tenemos ahora, vamos a intentar descubrir esas perlas que no obedecen a estructuras, no obedecen sino es dejarlos un poco fluir y jugar, pero para eso se necesita un equipo que empuje por ahí. Pues mira, todo bueno este tema para la semana que viene. Lo podríamos poner como primera introducción y así despedimos el capítulo de hoy. ¿Alguna cosa que comentar más que? Solo avisando. Muy bien. Bueno, pues, hasta el semana que viene.